¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Por cierto, tengo ya operativo el servidor Xeon con la aplicación de sincronización de archivos Resilio Sync, que os va a permitir descargar todos los audios de la isla y alguna cosita más, algún contenido premium más. Bueno, para acceder a las claves solo tenéis que meteros en el Telegram de Vidas en Red, que lo tenéis en las notas de este episodio, y en las de todos los episodios anteriores tenéis un enlace a Telegram donde podréis acceder a un mensaje fijado que contiene todo eso. Así que muy bien. Ayer publiqué, aunque cuando estéis escuchando esto sea un poquito más tarde, el mensaje de la enfurecida madre vegana, un archivo de vídeo que no sé dónde surgió originalmente, si en TikTok o Instagram. La cosa es que obviamente ha dado vuelta a internet. Esta mañana me mandaba un audio mi buen amigo Camionero Geek sorprendido por la fauna que aparece ahí. Esto es Twitter, y eso que he limitado mi exposición a Twitter porque es nefasto. He limitado mi exposición a Twitter y a Internet y estoy volviendo a leer a buen ritmo. Necesito leer, necesito desconectarme de Internet y eso me facilita mucho las cosas. Terminé de leer Enemigo Mío, que me encantó el relato, ya os hablé de él también, lo tenéis en ePub, y de hecho estoy buscando, porque después de Enemigo Mío el autor sacó 2 relatos más que lo complementan, 2 secuelas que realmente me gustaría conseguirlo, aunque tuviera que leerlo en inglés, cosa que mi capacidad de lectura en inglés es discretísima. Pero bueno, esa es la idea. Y hoy tengo para vosotros una cosa que sí que quería leerla con vosotros y que me digáis qué os parece. Hay dentro del mundo conspiranoico, conspiracionista, mundo que sigo con interés, con escepticismo, pero que obviamente pues tiene muchas cosas que son ciertas. Otra cosa es que te creas todo lo que dicen. Y esto es lo malo de mezclar la verdad con la mentira. Esto es lo malo de mezclar cosas que sí son ciertas con cosas que son verdades exageradas mezcladas con flagrantes mentiras. Pero este documento al que he tenido acceso, que se titula ¿Sabes que vives en una dictadura?, cuando da una serie de pautas, de reflexiones que te dicen, ¿seguro que el mundo en el que vives es tan libre como tú crees? Y aunque esto viene de donde viene, que es del canal de Telegram del señor Rafael Palacios, un tipo que yo lo vi en un programa de radio que era donde salía Luis Carlos Campos, que cuando tuvo el mayor momento de fama de Luis Carlos Campos, a quien ni Pegún conoce, por cierto, y sigue, como era de esperar, pues era un programa que se llamaba La Nit del Ornitorrinc, la noche del ornitorrinco, y era un programa de radio muy divertido que yo lo escuché en podcast y estuvieron hablando de conspiraciones y luego ya pues el Luis Carlos Campos salía de manera regular con algunas intervenciones muy muy buenas, sobre todo porque Luis Carlos Campos necesita, como muchos comunicadores, necesitan a alguien que le ponga límites, cosa que sospecho que le ocurre a más de un podcaster. Quizá incluso yo necesite tener límites, aunque mis audios los limito a 20-30 minutos. ¿Cómo puedes saber si vives en una dictadura? Pues bueno, el mundo conspiracionista nos ha traído esta perla, ¿no? Sabes que vives en una dictadura cuando, punto número 1, cuando tu gobierno crea constantemente leyes para regularlo todo. Unas leyes a veces grotescas que se aplican con enorme rigor sobre los ciudadanos, pero que tu propio gobierno se salta impunemente cuando le viene en gana. Pues yo no sé quién fue, si fue un emperador romano, fue un filósofo estoico, el que dijo que la tiranía es un estado al que llega un país cuando empieza a tener más y más leyes. Y esta es una de las características de la tiranía, decían los sabios romanos, ¿no? Cuando el Estado se pone a regularlo todo, desde la curvatura del plátano,
cosa que no me he inventado, la Unión Europea lo tiene, hasta otras cosas. Ahora, ¿esto es una dictadura? Bueno, esto ya sería matizable. ¿Esto es una dictadura o esto es una democracia opresiva? ¿O una democracia con un corpus jurídico exagerado? Pues este es el matiz, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta es una realidad. Vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad que tiene leyes para todo. Y esto no es Estados Unidos. Tú imagínate Estados Unidos, que es un país federal, donde un estado tiene leyes que son diferentes a otro estado. Y yo sigo de hecho canales de YouTube de camioneros, donde el camionero, el transportista, debe tener mucho cuidado en dónde está, porque a lo mejor lo que es legal a nivel de tráfico en un estado, al cruzar la frontera de un estado, y esta gente con estos trailers, a lo mejor en una ruta se cruzan 7, 8 estados, pueden, sin quererlo, incumplir una ley y que los sancionen, ¿no? Segundo punto, sabes que vives en una dictadura cuando eres perseguido, acosado, señalado, despreciado, incluso criminalizado institucionalmente al expresar una opinión o un punto de vista que no encaja con la narrativa oficial gubernamental de los hechos. Este es otro punto, otro dedo en la llaga de nuestras saludables o decadentes, mejor dicho, democracias occidentales. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la libertad de expresión está herida de muerte porque hay ciertas cosas que, como mínimo, te van a cancelar, te van a provocar un aluvión de censuras, si no, consecuencias peores a nivel de tu vida privada y si no, incluso legales. Hoy en día, decir tu opinión puede, sobre ciertos temas a los cuales se nos ha hipersensibilizado, pues te puede llevar a meter en problemas. Hay un comediante, un monologuista que se llama Dave Chappelle, que es un tipo muy bruto, muy mal hablado, pero él tiene en uno de sus monólogos que están en Netflix, él habla de una amiga suya transexual y también aspirante a monologuista. Una amiga suya transexual, es decir, un tipo, hombre, que se transexualizó a mujer. No voy a entrar en detalles, si sí, si no, si qué me parece, no. Este es el hecho. Este señor, esta señora, era seguidor de Chappelle. A Chappelle le cayó en gracia, le ayudó, de hecho creo que la contrató de telonera, pero por ser crítico y hacer chistes sobre la comunidad transexual, siendo ella transexual, le provocaron tal hostigamiento que le llevó a la muerte y al suicidio. Y esto hoy en día es un hecho. Tú debes de medir tus palabras sobre lo que opinas. ¿Por qué creéis que los políticos cuando hablan no dicen nada? Pues muy sencillo, porque ellos son los primeros que son conscientes de que sus palabras les pueden provocar la muerte política. Sabes que vives en una dictadura cuando necesitas un permiso para todo. Madre mía, qué cierto. El otro día, no sé si lo vi en TikTok o dónde lo vi, o en un programa de televisión, bueno, seguramente en un fragmento, un tipo que estaba pescando en un río, en el mar, no sé, y llegó un guardia civil y le dijo: te voy a multar porque no tienes licencia para pescar. Hoy en día prácticamente todo está regulado. Y esto en algunas veces es útil, es necesario, pero otras veces puede ser asfixiante y hipercontrolador. Hipercontrolador al estilo de una dictadura. Así que en este punto estoy bastante de acuerdo. Vivimos en un mundo donde hay que pedir permiso para todo. Esto es lo que cuenta el amigo Lobo Estepario, ¿no? Cuando dice que su vehículo es su vivienda y él aparca, se echa a dormir y normalmente pues
lo terminan echando, amenazando los policías porque no puede dormir en su vehículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. No lo entiendo y me opongo. Pero bueno, es la ley y es una ley opresiva. ¿Es ley? Sí, es legal. ¿Es opresivo? También lo es. Siguiente punto. ¿Sabes que vives en una dictadura cuando tu gobierno pretende controlar los aspectos más íntimos de tu vida, como tus hábitos de salud, de alimentación, tu modo de relacionarte o incluso tu forma de hablar? Bueno, esto es redundante, ¿eh? Esto es redundante. Siguiente punto. ¿Sabes que vives en una dictadura cuando en las escuelas y colegios adoctrinan a tus hijos con ideologías diametralmente opuestas a tus valores sin que puedas hacer absolutamente nada para impedirlo? Bueno, esto es un hecho. Esto es un hecho. Hoy en día, las escuelas, los colegios y las universidades son centros de formación, pero también son centros de adoctrinamiento. Y esto es una cosa muy propia de las dictaduras y de las tiranías. El otro día veía una imagen de un libro infantil argentino donde salía ¿quién es Perón? Perón es un gran hombre, él es bueno. Y otra actividad, otra ilustración decía: niña, ¿a qué estás jugando? Estoy jugando a la pelota. ¿Esa pelota es tuya? Sí, me la ha regalado la Fundación Eva Perón. Eva Perón es una gran mujer, no sé qué, creo que se llamaba Eva, no sé si se llamaba. Esto que es normal en las dictaduras, en las tiranías, hoy en día, es un hecho. Es un hecho que los libros de textos están envenenados con ideología política y otro tipo de ideologías. Y el último reducto que queda, como decía la fantástica novela Fahrenheit 451, el último reducto que queda es el hogar. El hogar como un lugar donde los papás educan a sus hijos en la filosofía, en los valores, en la religión que les dé la gana. Y ese último reducto de libertad, que es la familia, está totalmente amenazado, está en el punto de mira de los políticos progresistas, mal llamados progresistas, para acabar con la libertad. Siguiente punto dice: ¿sabes que vives en una dictadura cuando tu gobierno toma el control del poder legislativo y judicial? Esto es una definición de Pedro Sánchez, ¿eh? A ver, antes de Pedro Sánchez, los políticos ya tenían vergonzosas intromisiones en el poder judicial, empezando por los aforismos. Por el aforamiento. Los aforismos son otra cosa. El aforamiento, ¿no? Jueces nombrados por los políticos para juzgar a los políticos. Esto es asqueroso. Pedro Sánchez prometió que iba a acabar con el aforamiento. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez, el político que cumple, por eliminar los aforamientos? Pues lo mismo que ha hecho Rajoy, que ha hecho Aznar, que ha hecho Zapatero. Nada. En España hoy tenemos dos clases, los patricios y los plebeyos. Tú y yo, seguramente, tú y yo somos plebeyos, a no ser que seas un político. Pero hay una clase superior, una clase más elevada, con libertades y derechos superiores a los tuyos y de los míos. Y estos son los políticos, que a nivel fiscal, a nivel judicial, disfrutan de mayor protección. Y yo votaré a cualquier partido que prometa acabar con ellos, excepto a Podemos, que prometió acabar con la casta, pero le ha faltado tiempo para volverse casta política. Así que sí, en ese sentido sí que vivimos en un tipo de dictadura o dictablanda. Un gobierno que toma el control del poder legislativo y judicial. Mucha razón, amigos conspiracionistas. Sabes que vives en una dictadura cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están al servicio del gobierno y no del pueblo. Y esto estoy parcialmente de acuerdo con eso. Obviamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad están para defender las leyes.
Pero ¿y si esas leyes no son del todo justas? El policía no le queda otra que someterse a la ley de turno. Si esa ley es una ley de violencia de género que es tremendamente protectora con las mujeres que acusan en falso y tremendamente punitiva con los hombres inocentes, el policía y el juez no tienen otro remedio que seguir la ley. No les queda otra, a no ser que se pongan en peligro a sí mismos. Así que, en parte, estoy de acuerdo con esa afirmación. Siguiente afirmación. Sabes que vives en una dictadura cuando tu gobierno puede quitarte la custodia de tus hijos amparándose en leyes que van en contra de los derechos humanos. A ver, esta afirmación es cierta en muy pocos casos. En muy pocos casos. Sabes que tu gobierno es una dictadura cuando puedes ser multado, detenido o incluso encarcelado por expresar tu opinión o creencias. Redundante, esto ya se ha dicho antes. Sabes que vives en una dictadura cuando tu gobierno te roba mediante los impuestos y tasas abusivos que no puedes eludir, como comida, gasolina, luz y agua. Esto es totalmente cierto y totalmente riguroso. En la Unión Europea y en concreto en España vivimos un sistema fiscal opresivo. Opresivo para el que tiene una nómina. Para el que es autónomo, ni os digo. Yo no sé si seguirán quedando autónomos. Supongo que sí, porque hay gente a la que no le queda más remedio que hacerse autónomo para sobrevivir. Y yo votaré al primer gobierno que se dedica a proteger a los autónomos y a reducir de manera drástica los impuestos. De momento solo hay un partido político que promete eso, que es Vox. Los demás, incluido el derechista PP, son partidos. Por ejemplo, el mismo Rajoy subió los impuestos de forma salvaje. Afirmación cierta. Vives en una dictadura cuando tu gobierno... Ay, que se me ha saltado el protector de pantalla. Cuando la clase política vive a cuerpo de rey mientras que millones de ciudadanos viven precaria o miserablemente. Cierto. Vives en una dictadura cuando tu gobierno te coarta, te impone medidas que violan tu integridad física mental, de tus derechos fundamentales y te multa o encarcela si no las cumples. A ver, esto lo dice por el tema de la mascarilla y el tema de las restricciones de movimiento durante la pandemia. Y todos los grupos conspiracionistas están súper escandalizadísimos e indignadísimos porque nos confinaron. Y no sé qué pensar, pero yo creo que esa decisión, de momento, sigo pensando que fue acertada. Vives en una dictadura cuando el pueblo es despojado de su legítima soberanía constitucionalmente reconocida. Creo que es cierto. Creo que la democracia no nos representa. Creo que los partidos políticos tienen listas cerradas, privilegios blindados, y que nuestra democracia debería de ser más representativa, y no lo es. Vives en una dictadura cuando tu gobierno soborna y utiliza a los medios de comunicación para hacerse propaganda, criminalizar a sus opositores y dividir y enfrentar a la sociedad. Esto es rigurosamente cierto. Este es el último punto del manifiesto de los conspiracionistas. Que nuestro gobierno soborna y utiliza los medios de comunicación para hacerse propaganda es un hecho. Se llama publicidad institucional. Nuestro gobierno se gasta un dineral, y cuando hay elecciones ni te digo, en comprar a los periódicos, a las televisiones y a la radio para hacerse propaganda de sí mismo. Y por desgracia vivimos con una prensa comprada. Criminalizar a sus opositores, madre mía, qué cierto. Qué cierto. Lo hicieron con Ciudadanos, ¿os acordáis? Los fascistas de Ciudadanos. O los de UPyD, madre mía, Rosa Díez, la hija de Mussolini, la peligrosa fascista. Y bueno, ya si Ciudadanos eran fascistas y los de UPyD eran fascistas, ni quiero contaros los de Vox. ¿Cómo se utilizan a los medios de comunicación
para apuntar y disparar de manera propagandística es asqueroso. Y esto es un hecho. Así que la pregunta que yo te traslado a ti es: ¿crees tú que vives en una dictadura? ¿Por qué lo crees? Te dejo mi Twitter, @conversos72, y también las notas de este podcast. Hasta pronto.